really gotta hold on. Buenas tardes, hoy día estamos con el doctor José Zapata y vamos a hablar acerca de la diabetes. Las preguntas son las siguientes: ¿qué es la diabetes? ¿Cuáles son sus principales factores de riesgo? ¿Los signos y los síntomas? ¿Puede comentar? Ya. La diabetes es una enfermedad crónica a nivel mundial, más o menos abarca casi el 70% de esta enfermedad. En el mundo, la diabetes es lo que más mata. O sea, nosotros nos ponemos a cuestionar problemas de infarto y todas esas cuestiones, pero es causa del azúcar. Hoy en día se considera la diabetes como una pandemia, que ustedes ya han de haber leído, ¿no? La principal causa de la diabetes es la comida. Y entre ellos está el problema del peso. O sea, todo paciente que tiene un sobrepeso, peor, digamos, de encaminado a una obesidad, ese paciente, por eso ustedes habrán escuchado que dicen que un paciente obeso es un paciente prediabético, es un paciente prehipertenso, porque un paciente gordo es un paciente inflamado. Entonces nosotros tenemos que cuidar el peso. Por eso yo les decía antes a ustedes, son modelos, para que ustedes, si estudian nutrición, tiene que ser así. ¿No? El otro día vino una paciente, nutrición, y era obesa. Entonces yo le dije, usted es nutricionista y era obesa. Ya, si queremos analizar el síntoma principal de la diabetes, de nuevo le explico, es la obesidad. O sea, usted tiene un paciente obeso, un paciente gordo, es un paciente ya prediabético. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo podemos prevenir? De nuevo explicamos, es el problema del peso. Y uno de los síntomas, por ejemplo, primordiales de un paciente diabético es el deseo de comer en exceso, es un síntoma de diabetes, y por ende tener mucha sed. Y por ende el paciente va a querer orinar mucho. Entonces usted no va a esperar que venga un paciente con esos síntomas, que ya está, como dice, gritando que es un paciente diabético. Simplemente usted va a ver un paciente con sobrepeso, sea niño, adulto o adulto mayor, es un paciente prediabético. Segunda pregunta tenemos si se puede detectar de forma precoz la diabetes. ¿Y cómo, cómo la detectaríamos? Aparte de los síntomas. Aparte de tener un paciente obeso, porque si yo tengo un paciente como ustedes, no, yo no voy a pensar diabetes, pero sí pensaría en diabetes si usted me dice, no, yo pesaba, doctor, 70 kilos, tengo una estatura de 1,50, ¿no? Entonces, si ella tenía 1,50 y tenía 70 kilos, era obesa, y viene ahora con 50 kilos, o sea, haber bajado en un año 10, 15 kilos, pensaría yo en un paciente diabético. Pero si queremos pensar y querer, digamos, prevenir a un paciente, es que son los controles anuales. O sea, cada año, sea niño, joven, adulto mayor, debe hacerse un chequeo anual. Y de ahí puede detectar tempranamente un azúcar. No solamente un paciente que tenga algún factor de riesgo como la obesidad. Puede ser que el factor de riesgo de la diabetes es la obesidad. Pero también no podemos esperar que sea obeso para pensar ahí hacer un examen. Si no, así tengo un peso normal, si hay factores hereditarios, porque también acuérdense que hay 3 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que son de los niños hasta los 30 años, es diabetes tipo 1. Si usted tiene 28 años y es diabética, es tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la diabetes mellitus, que es a partir de los 30 años hasta cuando morimos. Y la diabetes gestacional, que cuando las mujeres se embarazan, se quedan gordas. No hay otro tipo de diabetes. Hay casos que todavía vienen pacientes 50 años y que le dice el médico o la vecina le dice que es diabetes emocional. ¿Se han escuchado eso? Sí. No hay diabetes emocional. Es lo que pasa es que la mujer llega a los 50 con toda esta crisis hormonal y desarrolla la diabetes. Entonces es diabetes tipo 2. ¿Ya? Eso hablaríamos del tipo de diabetes. ¿Ya? ¿Algo más de la pregunta suya? Aparte de los signos y síntomas, otro que se presente de forma precoz. Un síntoma precoz. Ya, el síntoma es la obesidad. Siempre va a ser la obesidad. Siempre la obesidad. No puede haber otros síntomas. Excepto, como le digo, que usted tuvo un peso de obesidad y al año usted bajó y está a peso normal, pero ¿por qué bajó? Entonces ese paciente es un síntoma primario. Como tercera pregunta tenemos es que si la cirugía de manga gástrica puede llegar a curar a un paciente con diabetes e incluso una persona obesa. Ya, pero ahí en ese tema hay un tema de mucho análisis, ¿no? La gente toma ese boom que dice, yo me hago la manga gástrica, usted ve que ahora últimamente ya no están haciendo el bypass gástrico, ya no están sacando todo el estómago. Entonces la teoría es que si yo tengo un paciente obeso con obesidad mórbida, ¿cuál es la obesidad mórbida? El que pasa de 40 el IMC, ya. A ese le sugieren, pero no es porque es diabético, ya él, no, él está con una prediabetes, como le digo.
Entonces lo que hacemos es retardar la enfermedad que vaya a desarrollar. Ojo, ahí está un pequeño detalle, que piensas que si yo soy diabético, me hago la manga y me curé, no, pues sí está en la sangre, pues. Sino que al que ya es o tiene una obesidad mórbida que no baja ni así haga lo que haga, entonces a ese se le llevan el estómago. Pero el problema es a qué costo. O sea, ese paciente no es que se cure la diabetes, que hay mala interpretación. Él no es diabético. Lo que pasa es que él tiene su obesidad y tiene un alto riesgo de ser diabético, ¿no? Entonces, al sacar el estómago, lo que sí va a bajar de peso, pero no es que es diabético. Ahora, si yo tengo un paciente obeso, con una obesidad mórbida, más de 40 IMC, y es diabético, nadie le va a garantizar que yo le voy a sacar el estómago y usted se va a curar la diabetes. Él seguirá siendo diabético. Lo que pasa es que va a ser más controlado, pero seguirá siendo diabético. Por eso viene la teoría. El que es diabético nunca se va a curar, porque están sacando el estómago. Si el que regenera la insulina es del páncreas, no hay esa teoría. Entonces, el sacar el estómago o hacer la cirugía bariátrica, ¿no? Que ahorita ya están discutiendo. Mira, uno va a un congreso afuera y nunca hablan de eso, porque es una barbaridad. Entonces se quema todos los órganos, pues. Entonces, sacar el estómago, el problema es que va a pasar en 10 años. Ese paciente baja de peso, pero viene el otro problema, la anemia. Que es lo que mata es la anemia, pues, no absorbe nada. Entonces, no es al paciente que es diabético, es al paciente obeso, con obesidad más de 40, que se llama obesidad mórbida, a ese para ver cómo le bajamos el peso, y si se hace diabético no se haga en 1 año, sino se haga en 15 años. Esa es la teoría de la idea. Ahora se llama bypass gástrico, ¿ya? Y también, no sé si ha escuchado usted los balones gástricos que le ponen también, que le ponen 3 meses, 6 meses, pero todo es barbaridad eso. O sea, eso no es, sí, en contexto, en diabetes no se maneja con un criterio, digamos, de beneficio del paciente. No así todos hicieran eso. ¿Y usted recomendaría el bypass gástrico o el balón gástrico para qué tipo de pacientes? O sea, personas adultas o a niños también se lo recomendaría. Mira, yo no recomendaría nada de eso, como médico clínico. ¿Ya? Si usted va al gastroenterólogo, peor le va a recomendar. Si va al diabetólogo, tampoco le va a recomendar. Eso hacen, o quién recomienda, es el cirujano general, porque él es el que hace eso. Pero si yo tengo, por ejemplo, un adulto mayor, ya obeso, se supone que ese paciente como adulto mayor ya es un paciente diabético o hipertenso. Si es un niño, es fácil manejarle con dieta. Y si es un paciente adulto promedio, también lo manejaría con dieta. Pero en sí, en teoría, nadie le recomienda eso. ¿Por qué? Porque la teoría es desde ahora ir cuidando como ustedes el peso. O sea, no es que viene la teoría que porque mi mamá es gorda, yo tengo que ser gordo. No, mi mamá ha sido gorda por tantos problemas. Cada uno se hace a su manera. Por eso dice que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio cuerpo. ¿Ya? Sí. Doctor, como cuarta pregunta tenemos, ¿la diabetes se controla mejor con pastillas o con la insulina? Ya. Las dos cosas son tratamientos básicos, sino que depende qué tipo de diabetes, en qué edad cogemos y cómo se ha manejado el tratamiento. Un ejemplo, si tengo un niño de 1 año diabético, el medicamento de elección es la insulina a un niño. Y dependiendo cómo evoluciona el cuadro, puede asociar el medicamento que hoy día se considera la reina de la diabetes en tratamiento, que es la metformina. Entonces, si tengo un niño, primera elección, insulina, ¿ya? Y depende cómo vaya evolucionando, controlado, usted usa metformina, pero nunca quita la insulina. Lo que me dice que, ¿cuál sería mejor? No me lo da a entender, ¿no? Insistimos en depende del paciente. Pero si yo tengo un paciente 40 años, diabético, con un grado de obesidad 31, el medicamento de elección, o sea, hablando de diabetes tipo 2, nunca va a entrar con insulina. Ese entra con tratamiento oral. ¿Ya? No puede entrar, o sea, no necesita entrar con insulina. Ahora, cuando un paciente por primera vez que le diagnostican diabetes y le ponen insulina, porque ese paciente no se trató o no sabía que era diabético y le subió a 500 la insulina y entró en coma. Entonces, ese paciente, para sacar el coma por emergencia, yo voy a usar insulina. ¿Ya? Sale del coma, quito la insulina y continúo con la pastilla oral. ¿Ya? ¿Qué otro paciente podríamos entrar directamente con insulina? En el caso, decía, del niño que nace o el niño de 1 año, insulina. ¿Cuándo usaría insulina? Cuando el paciente ya le daba tratamiento con medicamento oral, ¿no? Pero el paciente abandona el tratamiento, ya no mejora, ha hecho varios cambios, varias combinaciones, ya tiene más de 10 años con tratamiento oral y no mejora. Ese paciente es indicativo a que pase ya insulina. Si hablamos de insulina, hoy día es
o se dice que sería una maestría manejar la insulina, no es coger y manejar por así, para que tenga usted una idea, ¿no? Mire, todo esto es de insulina. Este tipo de insulina que usan con jeringuilla son los pacientes que son del seguro y los pacientes del centro de salud. Yo sí hablo de eso. Usan este, el anobulín, que es lo más barato, vale $8. Cuando usan esta insulina con esta jeringuilla, que toda la vida ha habido, vale $8 en el frasquito. Dura un mes, dependiendo. Ponen 30 de mañana, 80, 60 en la tarde. Si vamos en categoría, en calidad, usamos estas otras que son a tipo pluma. ¿Sí ve? Usted coge así nomás, marca 12, 13 unidades y lo que hace es coger y ya está. Seguimos categorizando, seguimos avanzando, igual que con pluma, depende de cómo el paciente vaya complicándose. Es como el paciente hipertenso ya. Tomó los Sartán de 50, tomaba, no tomaba, pasó 5 años, ya no le sigue 50, tiene que subir a 100. Así seríamos, ¿no? Comenzamos con esta, que en sí es lo del centro de salud, seguimos con esta, seguimos con acá y finalmente cuando el paciente ya va a diálisis, ya se dañó. Entonces esta es una insulina súper especial, que es una vez por semana, todos son parenterables, por semana, si queremos categorizar la insulina. Pero ya le he explicado en qué momento usaría, si es de entrada, en una crisis de una hiperglicemia, en coma, y si el paciente que ha manejado con la pastilla 5 o 6 años, pues se manejó mal, no se cuida, sigue obeso, entonces ya pasa a insulina. Inclusive pacientes pueden estar con insulina y con los tratamientos modernos de diabetes, de las metforminas que vienen con las combinaciones. Sí. A ver, ya. Siguiente la de Doctor, y como último punto, ¿nos puede contar una experiencia con un paciente diabético, en unos casos ya sea extremos? Sí. Ya. Paciente diabético, voy a contarle 3 casos en mi vida personal. Un niño, la mamá peso normal, papá peso normal y el niño nació sin ninguna complicación. A los 5 años seguía teniendo peso normal el niño y el síntoma principal es que viene con poliuria. Poliuria es que el niño cada rato, ustedes cada rato orina, entonces puede ser una infección, una inflamación. Le hago el estudio, no salió infección, le hacemos el azúcar, 350 de azúcar. No tenían ningún antecedente, me refiero de papá o mamá, pero antecedentes por medio de la mamá, todito la familia era diabético, pero nadie era obeso. ¿Ya? Entonces ese caso, mire, es un caso que es común verlo. Entonces el paciente entra directamente con insulina. ¿Ya? La diferencia es que ese paciente es de mucho cuidado, porque no solamente tiene que ver el diabetólogo o el clínico, tiene que también hacer la primera consulta con el oftalmólogo. Porque el que es diabético tipo 1, joven, en 10 años mal manejado, viene la ceguera. ¿Ya? Esa es una experiencia. El niño ya ahora tiene ya más de 20 años y está bien manejado con su insulina. ¿Sí? Otro caso sería una paciente joven, 28 años. ¿Ya? Yo le decía antes que de que nace hasta los 30, si se hace diabético, es tipo 1. Pero ahora con estos nuevos congresos que van cambiando, cuando hay un congreso de medicina interna, siempre difiere o discute con cuando hay un congreso solamente de diabetes. Entonces, si yo le digo que de 30 años en adelante ya es diabetes tipo 2, no es tanto por darle el medicamento, porque si ya tiene 30 años, igual le doy oral, o depende, insulina, depende de la complicación que tenga. Entonces, la discusión de este paciente era de 28 años, ¿es tipo 1 o es tipo 2? Este paciente ya es tipo 2. ¿Por qué? Por la obesidad de la chica que ya tenía desde los 20 años un IMC de 36. Entonces esa paciente, por las complicaciones que tenía, ¿cuál? El grado de obesidad, ya tenía un problema renal, porque ya el padre es hipertenso, entonces la paciente ya no puede entrar con tratamiento oral, sino directamente entra con insulina. Y el otro paciente que es común, 40, 50, 70 años, paciente que no tiene un buen chequeo, y hace un examen, usted puede venir bien, le hace un examen y ya tiene 130 de azúcar. Sí me ha salido, dice, hoy día se dice, ¿verdad? El valor normal es de 70 a 100. Si usted tiene 101, usted es diabético. Ya no es como antes que podíamos esperar hasta 150, no. Usted tiene 101, peor si tiene un riesgo de obesidad, peor si tiene un cuadro de 45 años, peor si el paciente ya tiene un problema de infección. Entonces el paciente ya es un paciente diabético. Entonces una experiencia de un paciente de 45 años, el paciente no se adentró al tratamiento.
O sea, no quieren aceptar que son diabéticos. Peor, las mujeres no quieren aceptar. Dicen, no, doctor, yo no quiero tomar eso porque yo no quiero tomar. Entonces, ¿qué pasa a ese paciente? Un paciente mal manejado, desde los 40 años, entiende que para mí es fácil coger un señor de 70 años diabético, que es fácil manejar. A ese digo yo, hasta un caramelo le doy como tratamiento. ¿Por qué? Porque él puede tomar solamente la pastilla de metformina sin tomar combinaciones. Si usted ve, esto es lo último, por esto me voy al congreso a mañana, por este medicamento. Toda medicación tiene la metformina. Por eso se dice que la reina de la diabetes es la metformina. O sea, todo paciente tiene que tomar metformina. El problema es con quién acompaña. El seguro del centro de salud da metformina, pero da con glibenclamida, que es un remedio que ya no se usa. Y se va categorizando acá. ¿Ya? Entonces, esa paciente no podía entrar ya con pastillas, sino que tenía que tomar la insulina, porque si ella seguía tomando pastillas, acuérdense que esto trabaja a nivel, la metformina a nivel hepático, pero si ella tiene ya de fondo un problema, acuérdense también que las mujeres, más que todo, diabéticas, si no manejan bien, terminan con cirrosis, sin ingerir alcohol. Este medicamento moderno, pero último que ha salido, que se llama SGLT2, este medicamento ya no se elimina a nivel del hígado, sino se elimina a nivel del riñón. Entonces, por eso esto le va a comenzar a prevenir mejor la insuficiencia renal. Porque el diabético mal manejado con el hipertenso, ¿a dónde van a parar? A daño renal. Y por eso van a diálisis. Y lo último, porque tengo una idea, para mí se me hace fácil manejar a un paciente hipertenso, que el hipertenso avisa que tiene taquicardia, que se ahoga, al paciente renal puro. Porque hoy día se dice que el paciente diabético hace complicaciones silenciosas a nivel cardiovascular. O sea, el paciente tiene 200, no se maneja bien, pero silenciosamente su corazón está siendo insuficiente. Y son esos pacientitos que usted ve que tienen 10, 15 años de diabetes y estaba sentado y se murió. En cambio, el hipertenso puro tiene más complicaciones. Más o menos así, para tener esa idea. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No. O algo que quede en duda para que ustedes, porque tienen que arreglar eso, ¿no? Sí. Algo que quede en duda. La alimentación. La alimentación. Graba, ajá, pero pregúntale a Francis. Pregunta tú y la grabas. Ajá, la grabas. ¿Qué usted recomienda a una persona que es diabética en cuanto a la alimentación? Porque yo tengo entendido que la diabetes también tiene que ver la alimentación, que es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Correcto, ya. Verá, eso no faltaba porque esa es la base, ¿no? ¿Quién? Discúlpame, doctor. Hazle la pregunta ya para que salga. Ya, ok. Doctor, ¿cómo? Para que tengan la dieta. Ajá. Ustedes que son nutricionistas, Ajá. ¿sí saben que yo no me llevo con un nutricionista? ¿Por qué? Por dos cosas. No, Es no una puede broma, ser. es una broma, es una broma. No, quiere decir una cosa. Los nutricionistas y los psicólogos sí hay que tener un buen criterio. Usted conoce a Arnaldo el papá. Efraín Arecoa, ¿no? Que es amigo de Arnaldo. Ajá. Efraín es un psicólogo Pero nunca y le es- manda al hijo para que le trate de que está drogando. ¿Ya? Más o Nunca menos ha para tener una trabajado, idea. ajá, nunca ha Sí. trabajado en lo que se graduó. O sea, no le gusta ese Sí. ámbito de psicología. Imagínense, vine otra vez, aquí había psicólogo, viene el papá de la chica a decirme, doctor, que es mi paciente, él le mandó a ellos. El doctor, el psicólogo que usted me manda, tiene la tercera mujer que tiene, me dice, usted me va a dar una charla de pareja. ¿No? ¿Sí me entiende? O sea, es un poco difícil esa parte, ¿se han escuchado ustedes? Entonces, ¿cómo cree que tenemos psicólogo que luego están drogándose, pues? Ya, ella conoce a un psicólogo amigo del papá. Me manda ñaña, mira, tengo mi hijo ahí. ¿Y tú no eres psicólogo? Le voy a dar esta dieta porque tengo una idea. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales para un paciente diabético? Puede ser que cuando te acuerdas que él dijo que también una buena alimentación podría llegar a reducir los... No, pero que la pregunta como Pirgi. Ok, doctor. Como un consejo, entre las bases de la enfermedad se tiene que ver mucho la alimentación. ¿Qué consejos daría para evitar este tipo de problemas con la alimentación? Mira, hoy en día se dice, ¿qué es lo que nos enferma? La boca. I really gotta hold on. Buenas tardes, hoy día estamos con la nutricionista Ailette Polignal y vamos a hablar acerca de obesidad. Bueno, ¿podría hablarme un poco acerca de qué es obesidad? Sí, bueno, podemos recordar que pues, la obesidad es
ya es un mal de salud pública, es considerado una enfermedad de salud pública. Cada día estamos viendo cómo a nivel de Latinoamérica y bueno, del resto del mundo va creciendo la incidencia de los pacientes con este tipo de enfermedad. Podemos resumirla en que es un exceso de tejido graso en el organismo, lo que pudiera llevar pues, a otras complicaciones. Pues el método de diagnóstico hay muchísimos, ¿okay? El más utilizado a nivel mundial, como que el más clásico, es a través del índice de masa corporal. Actualmente, particularmente acá en este centro, lo que hacemos es evaluarlos a través de bioimpedancia, que nos da pues, una exactitud en cuanto al nivel de grasa que tiene la persona. ¿Cuál es el primer signo y síntoma de obesidad de esta enfermedad? Oye, lo que pasa es que la obesidad pues es evidente, ¿no? El exceso en el almacenamiento del tejido graso como tal. Obviamente cuando ya el índice de masa corporal marca 25, ya estamos en alerta de un sobrepeso, ¿ok? Y el deber ser es no llegar hasta el 30, que según considerado como la Organización Mundial de la Salud, se establecería el diagnóstico de obesidad como tal. Sencillamente el 90% de los casos está asociado a la cantidad de calorías que ingieres a través de los alimentos y a lo que puedes utilizar haciendo las distintas actividades. Es un desequilibrio que hay entre las calorías que entran y las calorías que salen. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué importancia tiene la herencia en la aparición de la diabetes? Bueno, desafortunadamente todavía en el área, en materia de nutrición, hay muchas aristas que nos faltan estudios, ¿ok? Nos faltan estudios clínicos. Si bien se han hecho millones de estudios alrededor, creo que del mundo, ninguno tiene como la cantidad de pacientes adecuados para decir esta tendencia es algo irreversible. Con toda la propiedad podemos decir que esta es la causa fundamental. La obesidad es una enfermedad que lamentablemente tiene múltiples aristas, o sea, múltiples causas, posibles causas. La herencia sí, en las últimas investigaciones se está tomando una cierta importancia en cómo la persona o cómo el individuo, dependiendo de su carga genética, puede, cómo almacena esas calorías o esa grasa, dónde están distribuidas esas causas, esa grasa como tal. Hay síndromes, enfermedades genéticas que pudieran desencadenar una obesidad, pero como la obesidad como algo ya secundario al problema genético como tal. El 90% realmente es un desequilibrio de lo que es calorías ingeridas y las gastadas. Más allá de que si el papá tiene sobrepeso, mamá tiene sobrepeso, el ambiente de ese niño es un ambiente obesogénico, lo que probablemente lo han escuchado. Y obviamente el niño va a estar más propenso al sobrepeso, pero no es porque hereda los genes de la obesidad, sino que en el ambiente donde se desarrolla, pues comemos quizás alimentos ultraprocesados en exceso, hay poca actividad física, entonces más que todo está ligado a eso, pero sí, definitivamente debe haber un componente genético que hace que ese entorno, hay individuos que sí les afecta y desencadenan en la obesidad, como hay otros que no les afectan. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el mejor tratamiento para una persona obesa y sus recomendaciones nutricionales? Bueno, una persona con obesidad, como ya lo hablamos, al ser un síndrome que tiene como que múltiples causas y muchos factores a tomar en cuenta, obviamente la individualización del tratamiento, del protocolo a seguir es fundamental. No solo el nutricionista, obviamente tiene que también involucrarse lo que es medicina, bien sea medicina interna por lo general o endocrinología, para pues establecer entre todos como el protocolo a seguir, descartar alguna causa médica producto de la obesidad o causa de la obesidad, y una vez en el área nutricional pues establecer un protocolo que por lo general para un paciente obeso siempre es como hipocalórico. Sin embargo, si nos vamos a las tablas de referencia, pues es una dieta por lo general
normocalórica. Lo que pasa es que para ellos, al disminuirle, no sé, de 4.000 calorías que antes se comían y disminuirles a 2.000, ya obviamente hay un déficit y van a comenzar a perder de peso como tal. Siempre, pues planes de alimentación, protocolos de alimentación, hay mucho y todos son válidos. Depende mucho también del estilo de vida del paciente. A algunos les funciona quizás hacer un ritmo de vida más de keto, ¿okay? A otros les funciona un poco más hacer una dieta bastante balanceada, otros se dan por la vía vegana y todos son válidos, ¿okay? Pero todo el estilo de cómo se llegue al tratamiento y a la meta va a depender definitivamente de la rutina de cada paciente. Obviamente hay pautas fundamentales, que es la restricción de azúcares refinados, de grasas saturadas, no es que no se consuman, pero sí hay que limitarlas, bebidas con mucho azúcar, actividad física acorde al grado de obesidad, al grado de capacidad pulmonar y cardíaca de cada paciente, y particularmente yo creo que obviamente la parte de psicología y emotiva también cuenta muchísimo. Son pacientes que a veces están deprimidos y no reconocen esa depresión, por ende también hay que buscar ayuda por la parte de la parte psicológica. Y en la parte de nutrición, pues a veces se hace muy fácil, oye, come esto y ya, vas a estar bien. Pero si queremos ver resultados, de verdad el profesional debe estar muy en contacto con el paciente, o sea, irlo guiando en ese proceso que nos va a llevar N cantidad de tiempo, irlo pues, apoyando, esclareciéndoles dudas, volviendo, quizás retrocedemos unos meses y volvemos otra vez a evolucionar, es lo que hace que el paciente pues, pueda concientizar que está enfermo y que necesita pues, salir de esa situación. Una pregunta tenemos que si nos podría narrar alguna experiencia que haya tenido con algún paciente obeso y cómo se realizó ese tratamiento. Oye, caso clínico acá no tengo, ahorita estaba bajando unas fotos que tengo, a ver, quizás el más impresionante, quizás para mí, fue un paciente de 36 años, diagnosticado pues hipertenso, con obesidad mórbida, ácido úrico alto, dislipidemia, realmente estaba bastante enredado en la parte metabólica. El médico no le da mayor información de como que el riesgo de que si sigues así, mira, esto puede pasar. A ese paciente pues comenzamos con un plan hipocalórico para él, con restricción totalmente de azúcares refinados, disminución de carnes rojas porque había un consumo altísimo de carnes rojas como tal, y ese paciente nos evolucionó en un año de bajar casi 40 kilos. ¿Okay? Fue un paciente que al principio costó mucho que entendiera la magnitud de la enfermedad, pero cada vez que medía y veíamos que su porcentaje de grasa iba bajando, por supuesto era un paciente que comenzó la obesidad ya tardía, o sea, después como que de los 28, 29 años, o sea, de joven fue bastante atlético. Entonces cuando comenzó a bajar de peso, por supuesto vio que comenzó a hacer cierta rutina de ejercicio, a recordar que era muy bueno haciendo eso, que le gustaba haciendo eso. Comenzó pues una actividad cardiovascular bastante fuerte, trotes de más de 7 kilómetros diarios, combinación de ejercicios con fuerza, con peso, y pues logramos bajar los 40 kilos aproximadamente en un año. Se sumó él y con él se sumó su esposa y sus amigos muy cercanos, entonces éramos casi que en la consulta eran como 6 en 1, y de verdad que los resultados son, aquí tengo las fotos si después las quieren ver, impresionantes. Pudimos regularlo, tanto así que es un paciente que ha pasado más de 10 años y se controla en su peso, ¿okay? Está estable, sigue haciendo actividad física, dejó la medicación para la presión arterial porque se normalizó, algo que no es muy común. Igualmente pudimos regular lo que era la insulina, que también estaba con un síndrome de hiperinsulinemia. Muchas gracias. ¿Sí? I really gotta hold on. Buenas noches, estamos aquí, nos encontramos con el doctor Fabián Ortiz, nefrólogo, y nos va a hablar acerca de insuficiencia renal.
Quisiera que nos pueda ayudar acerca de una introducción de insuficiencia renal y cuáles son los principales factores de riesgo. Bueno, comenzando que el término más correcto es enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal se deja en la parte final de la enfermedad cuando los pacientes ya comienzan diálisis. La enfermedad renal es la disminución de la función de ambos riñones, no de uno, sino de ambos. Esta disminución de la función de los riñones se puede medir a través de algo que nosotros llamamos filtrado glomerular, que es podríamos decir, la forma que tenemos de poder medir el funcionamiento del riñón. Cuando este funcionamiento está por debajo de 60, que es una forma en la que se mide, ya tenemos enfermedad renal crónica en todos los pacientes. Y a medida que va bajando este filtrado, es como decir más o menos las baterías en los riñones. Si las baterías de tu celular están al 100% está bien, si tu celular está al 1% está mal. Las baterías de los riñones van igual. Cuando el filtrado glomerular baja de 60, nosotros ya decimos que el paciente tiene una enfermedad renal crónica etapa 3. Cuando baja de 30 está en etapa 4 y cuando baja de 15 está en etapa 5. Etapa 5 casi siempre es cuando la función del riñón ya no va más y el paciente necesita de algo para reemplazar la función de los riñones y eso se llama hemodiálisis. Así que en resumen, la enfermedad renal crónica es una condición de disminución de la función renal y esto puede ocurrir por muchísimas causas. Las dos principales, por hipertensión mal controlada y por diabetes mal controlada. Ojo, estoy diciendo mal controlada, es decir, yo puedo tener un paciente que tiene muchos años de hipertenso o muchos años de diabético, pero si está bien controlado no va a provocar daño renal. Es importante conocer esto porque, por ejemplo, de cada 100 pacientes diabéticos que tengo yo, solo el 20%, solo 20 de ellos van a terminar en diálisis, que son los que se portaron mal. Entonces, no todos, porque mucha gente piensa, uy, ya soy diabético, voy a terminar en diálisis. Falso. Hay pacientes que pueden vivir con su diabetes sin necesidad de dañar los riñones y se portan bien. Pero si es un diabético obeso que tiene el azúcar siempre disparado, obviamente estos pacientes van a ir mal. Pero las dos principales causas son hipertensión o diabetes mal controlada y de ahí hay algunas otras causas, piedras en los riñones, por ejemplo, mal controladas. Hay algunas enfermedades hereditarias que provocan daño en los riñones que son mucho menos frecuentes, pero que existen. Y en cuanto a factores de riesgo, el principal factor de riesgo en la cabeza está el cigarrillo. El cigarrillo puede provocar enfermedad renal crónica por sí sola, por lo tanto, fumar es exponerte a un riesgo de tener enfermedad renal. Y otros hábitos no saludables, por ejemplo, el ingerir soft drinks o colas. Las colas tienen muchas sustancias, sin importar el tipo, tienen muchas sustancias que pueden provocar mayor daño o aumentar el riesgo de hipertensión o el riesgo de diabetes. El alcohol, la falta de ejercicio, y son condiciones que también pueden llevar a tener problemas en los riñones y haber nacido prematuro. Los prematuros debajo de 33 semanas, o sea, los que nacen con 33 semanas o menos de gestación, pueden tener riesgos de desarrollar en la vida adulta hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica por falta de desarrollo intrauterino. Entonces, una de las preguntas que a veces hay que hacer en un paciente que tiene enfermedad renal es si ha sido o no prematuro. Porque si ha nacido menos de la semana 33, podría ser uno de los factores de riesgo que llegó a provocar el daño renal. ¿En qué consiste el tratamiento de hemodiálisis y cuáles serían los cuidados que deberían tener esos pacientes con este tratamiento? En el país hay aproximadamente 17.000 personas que necesitan terapia renal sustitutiva, o sea, algo para reemplazar la función de los riñones que se llama hemodiálisis o diálisis peritoneal. No hablemos solo de hemodiálisis porque hay pacientes. De los 17.000 aproximadamente que hay en el Ecuador, unos 1.000 se hacen diálisis peritoneal y todos los demás se hacen hemodiálisis. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal son tratamientos que sirven para reemplazar la función de los riñones. La hemodiálisis mediante el acceso a la sangre, yo le saco la sangre al paciente a través de un sistema de manguera, se la paso por un filtro y se la devuelvo ya limpia y este proceso dura 4 horas, 3 veces por semana. La diálisis peritoneal a través de un tubo en la barriga se introducen líquidos que en la barriga van a captar todas las toxinas y después eso se tiene que drenar y el paciente lo tiene que hacer todos los días de su vida. Entonces, en cuanto a recomendaciones nutricionales, básicamente hay que restringir el fósforo porque el fósforo es uno de los principales factores de riesgo
de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente los que están en diálisis. El fósforo produce calcificación de las arterias. Las arterias tienen una estructura que las hace muy flexibles. Si yo pierdo esta flexibilidad y se endurecen, se hacen más duras, aumentan los riesgos cardiovasculares, cerebrales y en otros órganos por calcificación. Entonces, si estos pacientes que normalmente el fósforo debe eliminarse por la orina, se acumula, entonces la diálisis lo saca por un lado, pero si yo consumo cosas con fósforo, voy a aumentar mi nivel de fósforo en sangre, me calcifico y voy a vivir menos tiempo. Entonces, identificado los principales problemas de los pacientes en diálisis, sea hemodiálisis o peritoneal, es el fósforo alto. Entonces, tu pregunta decía básicamente Los cuidados. bueno, los cuidados nutricionales son absolutamente indispensables porque le tienes que decir al paciente que consuma poco fósforo y poco potasio. El potasio es una sustancia que también se acumula en los pacientes con enfermedad renal porque no lo pueden eliminar por la orina. Muchos de los pacientes que están en diálisis no orinan absolutamente nada, orinan cero. Entonces todo lo tiene que hacer el tratamiento, ya sea hemodiálisis o peritoneal, todo el proceso de limpieza y depuración de la sangre. Entonces los pacientes tienen que vigilar mucho el consumo de fósforo, el sodio, potasio y fósforo. Tienen que controlar mucho el sodio. El sodio en un paciente en diálisis lo va a hacer consumir más agua. Y si tú tienes un paciente que no orina nada y lo haces tomar un vaso de agua, se le va a quedar dentro del cuerpo y lo va a tener que eliminar por la diálisis. Por lo tanto, cuanto más sodio va a tener el paciente, más agua va a consumir y más difícil será sacarle esa agua en la diálisis. Entonces, una medida necesaria para todos los pacientes que están con enfermedades renales es disminuir también el sodio, disminuir las cosas con fósforo y disminuir las cosas con potasio. Si es hipertenso, por demás está decir que tiene que restringir el sodio también. Si es diabético, tienes que tener un control de los carbohidratos. Muchos pacientes dicen, no, yo puedo comer lo que me da la gana. No, no es cierto. Lo que sí es verdad es que la diferencia entre el paciente que está en diálisis, ya sea hemodiálisis o peritoneal, versus aquel paciente que tiene enfermedad renal pero que aún no está en diálisis, la diferencia se basa en las proteínas. Las proteínas que debe consumir un paciente con enfermedad renal son proteínas de alto valor biológico. Y tú tienes que calcular más o menos, de acuerdo al estadio, si está en estadio 3, 4 o 5, si está en estadio 3, normalmente se recomienda una reducción de 0.8 gramos por kilo de peso por día de proteína de alto valor biológico. Si está en estadio 4, se recomienda 0.6 gramos por kilo de peso por día. Y si está en estadio 5, tienes que evaluar mucho que si le restringes mucho las proteínas, lo puedes desnutrir. Es decir, si lo desnutres, el paciente a su vez va a tener mayor riesgo de muerte por desnutrición. Entonces ahí tienes que jugar mucho. Algunos dicen que hay que bajar más. Es decir, ya bajar a 0.4 gramos por kilo de peso por día en estadio 5 casi siempre lleva a la desnutrición. A menos que hagas una suplementación con alfa-cetoanálogos, que son unos medicamentos, unas pastillas que contienen unos aminoácidos que cetoanálogos, quiere decir que tienen menor carga nitrogenada. Uno de los problemas en los pacientes con enfermedad renal es la acumulación de nitrogenados. Si yo le doy proteínas con menos nitrógeno, no van a acumular tanto. Entonces, ya cuando el paciente está muy avanzado, se le restringen más las proteínas y se las reemplaza por estos compuestos que suelen tener proteínas con menor carga nitrogenada. Otra de las cosas, siempre el consumo de sal debe estar muy restringido, evitar toda la automedicación. Formas sencillas de combatir el potasio está por ejemplo, cuando tienes que recomendar al paciente que pele las papas y que las convierta en trozos y las deje remojando, este remojo y recambio de agua 2 o 3 veces de la noche anterior va a disminuir probablemente en algunos casos más del 50% del contenido de potasio sin tener que darle medicación al paciente. Podrá comer su misma papa, pero con mucho menos potasio. Y en relación al fósforo, bueno, una de las cosas que más se recomienda es evitar las bebidas gaseosas que tienen muchísimo fósforo. Y casi toda la industria alimentaria que esté empaquetada, casi todo tiene fósforo inorgánico. El fósforo inorgánico es un potenciador de sabor también y de color. Si tú vas a un supermercado y ves una salchicha roja linda, te llama la atención, pero si es una salchicha pálida, te llama menos la atención.
pero esa salchicha más roja tiene más fósforo. Y ese fósforo es fósforo inorgánico que se absorbe al 100% en el organismo y por lo tanto puede desencadenar mayor daño a nivel de las arterias y mayor calcificación. Entonces eso en líneas generales son las principales recomendaciones que se le puede hacer a un paciente en función de su estadio de enfermedad renal. Y cuando ya están en diálisis, en cambio, se liberan las proteínas. En diálisis tienen que consumir entre 1 y 1.2 gramos de proteínas por kilo de peso por día, porque ya el consumo de proteínas es más alto. Y ya como no tenemos que proteger riñones, porque ya no hay riñones, entonces es más libre el consumo de proteínas en estos pacientes, para mantener un nivel adecuado de albúmina en sangre entre 3,5 e idealmente encima de 4 gramos por decilitro, porque los adecuados niveles de proteínas en sangre en un paciente en diálisis, sea hemo o peritoneal, están asociados con mayor expectativa de vida. Cuanto más baja la albúmina en sangre, mayor riesgo de morbimortalidad futura. ¿Importante la herencia en la insuficiencia renal? ¿Hay enfermedades renales hereditarias? Sí, pero son la menor cantidad de enfermedades. La gran mayoría de enfermedades renales son de origen hipertensión o diabetes. Estas dos condiciones sí también pueden ser heredadas. Si tú tienes papá y mamá hipertensos o papá y mamá diabéticos, tienes mucha más posibilidad de desarrollar hipertensión o diabetes que una persona cuyos papás o sus papá y mamá no tengan ni hipertensión ni diabetes. Por lo tanto, algo que se recomienda siempre es conocer la historia de tus ancestros. Si papá o mamá han tenido enfermedad renal, entonces sí existe posibilidad que tú la tengas más adelante. Por lo tanto, suena bastante razonable que si yo conozco la historia previa de mis ancestros, padres y abuelos, si ya sé que han tenido problemas renales, lo que tengo que hacer es una dieta lo más saludable posible, tener un buen estado físico, no tener hábitos nocivos como por ejemplo el cigarrillo, no consumir bebidas gaseosas, disminuir o erradicar el consumo de alcohol y no automedicarme, porque yo ya sé que si sigo con estos problemas, lo más probable es que me vaya a pasar lo mismo que mis ancestros y también termine en diálisis, por ejemplo, o termine necesitando un riñón para trasplantar. Por lo tanto, la herencia juega un papel, sí, pero sobre todo sobre las enfermedades primarias, que son hipertensión y diabetes. Y lo que sí es recomendable para toda la población, el 100% de la población, es que toda la población encima de 18 años debe hacerse un examen de sangre y de orina una vez al año y tomarse la presión. ¿Cuándo fue la última vez que tú te tomaste la presión? Un año. ¿Y tú? No te la tomas. O sea que puede ser hipertensa, puede tener riesgo de muerte y no lo sabes. Bien, toda la población encima de 18 años tiene obligatoriamente que tomarse la presión al menos una vez al año. Pero si tienes antecedentes familiares de alguien hipertenso, 2 veces al año. Porque nunca se sabe en qué momento puedes desarrollar hipertensión. Y si ya tienes una historia previa de hipertensión en familia, tienes que disminuir el consumo de sal para toda la población. Hay varios estudios interesantes que hablan de que la población, si yo comparo dos grupos familiares, los unos que comen con sal normal, los otros con menos sal, viven más y mejor los grupos familiares que comen con menos sal, aunque no hay hipertensos en la familia. Porque la sal, al fin y al cabo, el exceso de sal te lleva a más problemas. Entonces, aunque no tengas ni siquiera historia familiar, vas a vivir más y mejor si consumes menos sal. Porque el consumo de sal actualmente supera con creces las necesidades diarias. Todo lo que comes, peor si está empaquetado, tiene una cantidad de sal inmensa también. Entonces, ¿a quién pones a trabajar al riñón? Porque es el que se desgasta por los excesos que uno comete. Síntomas y signos sobre esta enfermedad. Bueno, realmente hablar de cáncer es hablar de un tumor. El hablar de un tumor es hablar de un crecimiento desordenado de las células. Este crecimiento se puede considerar como benigno o maligno. Es benigno cuando el crecimiento tiene su comportamiento que es limitado, mientras que su comportamiento es maligno cuando tiene un comportamiento desordenado y que da raíces a otro lado, por lo que nosotros llamamos metástasis, y que conlleva a la muerte. En cuanto a
a los síntomas que puede sentir un paciente. Antes de hablar de síntomas, hay diferentes tipos de cáncer. No es solamente un solo cáncer. De todos los órganos pueden haber tumores o cáncer. Estos pueden ser incluso hasta en la sangre, es decir, tumores que no forman una agrupación sólida, sino en este caso líquida. Un aumento desordenado de las células sanguíneas puede conllevar pues, a un cáncer. Entonces, los tumores pueden ser a diferentes niveles en todas las estructuras y órganos del cuerpo. ¿Sí? Los síntomas que se tienen, por lo general no hay síntomas cuando empieza la enfermedad, pero luego que la enfermedad se va desarrollando más, hay síntomas dependiendo de los órganos que este tumor involucra. Por decirte, un cáncer de estómago al comienzo no dolerá, pero cuando el tumor crece en el estómago causará una obstrucción y que el paciente no podrá comer. Un cáncer en el útero. Un cáncer en el útero, pues no hay ni siquiera síntomas, a veces ni sangrado, y que a pesar de estar el tumor, y que incluso muchas veces a pesar de haber sangrado, sin embargo no hay dolor. De igual manera en los ovarios, muchas veces se puede pensar que una mujer está embarazada y hay un tumor, un cáncer que sigue desarrollándose. Una de las razones importantes es que no hay síntomas, y es lo que provoca que el paciente no se preocupe y a su vez siga creciendo. Entonces, los síntomas son de acuerdo al órgano que está llevándose, donde se está desarrollando, y dependiendo también pues de lo grande que esté el tumor y los órganos que comprometa. Los tratamientos que se pueden dar también depende del tipo de tumor que sea. Pero antes de hablar de tumores propiamente, de tratamiento, de dónde se origina, cómo se origina, uno de los cánceres que es más curable de todo es el cáncer de cervix, el cáncer del cuello del útero. Cuando hablamos de cáncer del útero, hablamos específicamente del cuello del útero. Suponiendo que esto es el útero, hablamos del cuello solamente de esta parte. La frecuencia de cáncer es la más alta que existe en el mundo. Y hablo de la frecuencia más alta porque se considera la mama como que esto ocupa el primer lugar. Y yo digo siempre, no es la mama, sino el cervix. ¿Por qué? Porque el cervix hablamos de un útero, y cuando hablamos de mama hablamos de dos mamas. Por lo tanto, tenemos dos oportunidades, dos chances, que eso hace que realmente no sea el primer lugar que lo ocupe, sino el segundo. Entonces, cuando hablamos de cervix, la causa principal es relaciones sexuales. La causa es que las relaciones sexuales conllevan la transmisión de enfermedades venéreas, el papiloma, que existe en las personas que tienen relaciones sexuales, 8 a 10 personas de vida sexual activa. Eso significa que muchas de las cepas del papiloma son cepas oncógenas, es decir, que producen cáncer. Algunas cepas no producen cáncer, otras sí. Entonces, el cáncer puede estar producido por virus, puede estar producido por el medio ambiente, como por ejemplo las radiaciones, puede causar cáncer en la piel, y existen muchas causas genéticas. En mama, por ejemplo, existen causas genéticas, en ovarios, en fin, hay diferentes causas que pueden llegar a la formación de un cáncer. Los tratamientos que existen, las modalidades son las siguientes: cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, principalmente los 4 tratamientos. Nosotros decimos que cuando el tumor es más operable o el cáncer es más operable, hay más posibilidades de una curación del paciente. Sin embargo, cuando hablamos de un cáncer a nivel de sangre, como la leucemia, no se curan con una cirugía, sino con los tratamientos que ya están dispuestos para ello. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las mejores recomendaciones para un tratamiento? ¿Qué es mejor, la quimioterapia o la radioterapia? Preferible es cirugía mientras sea operable. Pero esto difiere,
Por ejemplo, en leucemia, como les decía, el tratamiento es específicamente quimioterapia. En los linfomas, el tratamiento es quimioterapia. Pero si hablamos de cáncer de mama, de cáncer de cervix, de cáncer de estómago, de colon, recto, pulmón, es preferible primero la cirugía, siempre y cuando el tumor no esté muy grande. Es decir, tenemos protocolos internacionales de tratamiento y nos basamos al estadio que tiene un tumor para poder dar un tratamiento. Generalmente, de forma general, podríamos decir que la cirugía. Cuando el tumor está muy grande, podemos dar tratamiento de quimioterapia y después que el tumor ha reducido, podemos a veces operar o en su defecto dar quimioterapia o radioterapia o posteriormente cirugía. Es decir, se alternan los tratamientos dependiendo del caso y dependiendo del estadio. La siguiente pregunta es, ¿qué alimentos son cancerígenos o que se consideran cancerígenos? En sí, los alimentos per se no podríamos considerar cancerígenos. Aún están estudios, pero hay alimentos que son las sustancias químicas las que contienen, como son las diferentes sustancias que se aplican a los productos para su desarrollo y su crecimiento, para que haya una mejor producción, lo que causa el problema. Sabemos perfectamente que los insecticidas y diferentes sustancias que se emplean son los que se adhieren a los diferentes comestibles, sean legumbres o frutas, los que van a causar problemas. En cuanto a alimentos, se dice, por ejemplo, también que las carnes ahumadas, no como carne propiamente, aunque muchos consideran carne, no es todo lo que se dice, aún siguen estudios. Por ejemplo, se dice que los productos que son ahumados son más cancerígenos que los que no son ahumados, y que se supone o se prohíbe que no debe de comerlos o comerlos en menor cantidad. Sin embargo, en muchos países como en Europa, España, por decirles, se comen muchos productos ahumados, ¿ya? Y sin embargo, no por eso las cifras son más altas que en otros lugares. Pero sí tenemos conocimiento que las diferentes sustancias que se aplican, sustancias químicas, e incluso en la condimentación de los productos y en la conservación de los productos, sí se considera que son cancerígenos. Existen muchos productos conservantes o colorantes que pueden producirlos. ¿Podría contarnos acerca de una experiencia que haya tenido con un paciente con cáncer? Bueno, tengo miles, pero ¿de cáncer de qué quieres saber? ¿De qué tipo de cáncer prefieres que te hable? ¿Ah? Cáncer de estómago. Bueno, realmente uno tiene muchos casos de, sin ir realmente a la parte específica de cáncer de estómago, porque como especialista en cáncer puedo hablarte de miles de casos realmente. Pero el cáncer de estómago, te puedo decir, es más que nada una sugerencia. Más que nada una sugerencia en cáncer de estómago. Los estudios hasta ahora apuntan que el Helicobacter pylori causa un cáncer en el estómago, puede causar un cáncer en el estómago. Entonces, el Helicobacter pylori se lo encuentra frecuentemente en el medio, se lo encuentra en los alimentos. Desde hace muchos años en el país se ha acostumbrado a tomar agua de pozos, ahora es mucho menos, pero en muchos lugares aún se continúan en el campo tomando agua de pozo. Y la mala costumbre que existe en el campo es el pozo, cerca del pozo una letrina, y cerca de la letrina también está un lavadero de ropa. Eso es lo típico en el Ecuador. Cuando viene el invierno, esa letrina con caca va a hacer que a través de la lluvia se moja más la tierra y va a los pozos. Entonces es muy difícil ciertas enfermedades. Entonces, el Helicobacter pylori es una bacteria, o sea, una bacteria que conlleva a formar un cáncer en el estómago. Entonces hay lugares en los cuales puede ocurrir eso. Y el Helicobacter pylori es una bacteria que está durante muchos años sin que cause molestia. Aquí lo encuentras en muchos medios, ahora menos, un poco menos, pero si ustedes recuerdan ese mercado de Pedro Pablo Gómez,
donde las alcantarillas están al lado de los alimentos que venden, las moscas, cucarachas y ratas paseándose en ellos, y cuando compran los alimentos llegan a la casa, medio los lavan y no hay cómo lavarlos bien. No hay cómo lavarlo bien. Entonces, y lo otro es las comidas que ingieres en la calle. ¿Qué pasa con las comidas que ingieres en la calle? ¿Cómo están tratadas? Solamente ves afuera aparentemente y adentro cómo está, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos pacientes con cáncer de estómago, lesiones muy pequeñas que pueden ser curables. Hay pacientes que vienen con diagnóstico, que son las anécdotas, que muchas veces pacientes vienen con un diagnóstico que resulta que el diagnóstico está equivocado. Lo que te podría comentar, que los pacientes vienen con un mal diagnóstico, a pesar de tener una gastroscopía, viene el diagnóstico mal o viene el estudio anatomopatológico mal. ¿En qué hay pacientes? Recuerdo un paciente que me pediste un caso, que el paciente estaba programado para una operación y estando programado para operación, el paciente tuvo dudas. Yo también las tuve, a pesar de la patología, a pesar de la gastroscopía, y resulta que le mandé el día antes que ella se iba a operar, le mandé a hacer una gastroscopía, llamé al gastroenterólogo. El paciente insistió que quería hacerse a pesar del diagnóstico que tenía, yo acepté porque también tuve dudas. Fue el paciente y el gastroenterólogo me llama que no había nada. Y así hay muchos casos que vemos en que no hay nada. Muchos pacientes que vienen con diagnóstico, por eso a veces yo no acepto un diagnóstico de cualquier sitio. Vienen, por ejemplo, que hay un tumor y uno examina y no hay tumor, o viceversa, que no hay nada y uno examina y encuentra tumor. Entonces, no es muy seguro. Como siguiente pregunta es, ¿cuáles serían las recomendaciones alimentarias que usted le daría a un paciente con cáncer? Normalmente, si doy recomendaciones para un paciente con cáncer, normalmente le digo coma todo. No existe una prohibición específica dentro del punto de vista quirúrgico. ¿Por qué? Suponiendo que saco el útero, el paciente a los 2 o 3 días está comiendo de todo. Un paciente que se opera del colon, una vez que pasó la fase quirúrgica, después de unos 10 días, 8 días, 10 días, comienza a comer y luego come de todo. O sea, no hay una prohibición específica. Los cuidados que se tienen mayormente es cuando el paciente recibe quimioterapia o radioterapia, en lo cual el especialista de esas áreas les prohíbe por motivo de las radiaciones que están dándole al paciente y que puede ser contraproducente. En cuanto a... Discúlpame, ¿cuál fue la pregunta? En la alimentación. Entonces les decía que la alimentación, normalmente desde el punto de vista quirúrgico, no las prohibimos. Existe un punto importante en cáncer de mama, porque lo pueden encontrar ustedes en las redes. No todo lo que se dice en las redes es verdad, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en mama hay muchos médicos que prohíben, yo no lo prohíbo, pero muchos médicos prohíben para evitar cáncer de mama, evitar café, colas negras, chocolate, té, en fin. No las prohíbo porque no está determinado específicamente. De hecho, lo escucho desde hace más de 20, 30 años eso, y hasta ahora han avanzado investigaciones al respecto. En cuanto a cierto carácter dentro de la alimentación del paciente, sí tiene cuidado para nosotros, que es lo que corresponde al aumento de peso. El aumento de peso sí conlleva, y que por supuesto que es por una pésima dieta, una pésima nutrición en el paciente. Los pacientes con sobrepeso, sin ir a ser estricto en qué es específicamente por gordura, no, yendo directamente a cáncer. Los pacientes, principalmente las mujeres que tienden a engordarse o la tendencia a ser obesas, puede producir 2 tipos de cánceres. Un cáncer de endometrio. El endometrio es la capa que está dentro del útero donde se forma la menstruación. Puede haber pacientes con cáncer de endometrio y cáncer de mama por sobrepeso. Siempre estoy recomendando a las pacientes
de que no suban de peso porque hace que cambie completamente su formación estructural dentro del útero. Para que tengan idea, si un paciente tiene sobrepeso en comparación con una delgada, su constitución hormonal difiere. La constitución hormonal es completamente diferente. Tal es el caso que las pacientes que son gordas tienen tendencia a formar cáncer precisamente por el aumento hormonal. Lo que ocurre es que las hormonas se forman a nivel de ovarios, pero también se forman a nivel de las cápsulas suprarrenales que están encima de los riñones. Pero los precursores de esas hormonas, están principalmente debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo. En otras palabras, está en la grasa. Y si está en la grasa los precursores hormonales y el paciente aumenta de peso, su tejido celular subcutáneo aumenta, ¿qué vamos a tener? Aumento de hormonas. Eso es lo que condiciona a que haya problemas. Un paciente obeso que me viene, suponte el caso, 50 años, por decir de promedio, y que viene sangrando y que ya veo que es gorda, y si tiene alta la presión y si es diabética, yo estoy pensando en un cáncer sin dar cuenta, ¿sí? De hecho, toda persona gorda que viene ya sangrando, siempre estoy pensando en algo más. Y no digo de que aparezca en pacientes el cáncer de endometrio de 50 años, estoy hablando de pacientes de 30 años, en mujeres jóvenes. Entonces, sí tiene mucho que ver entonces la alimentación de manera general con el sobrepeso.